las grandes maravillas de Oriente. Estamos en el tomo 2, el capítulo 5, la página 141. Y en la última sección estamos viendo los milagros, los prodigios que hacían de magia blanca y magia oscura. Aquel sirio medio pagano, medio cristiano, que hacía fumigaciones al principio y después el tigre. Tanto el mono y el pajarito se sorprendieron y saltó el tigre, pues no aguantó esa mala presencia que había ahí. Y su tema es las ciencias ocultas de los brahmanes. No pedimos ni al fakir ni al hechicero una explicación del método por el cual sus respectivos fenómenos se efectuaban. Si se lo hubiésemos pedido, indudablemente habrían contestado como lo hizo un fakir a un viajero francés, quien cuenta su historia en un número reciente de un periódico de Nueva York llamado El Franco-Americano. Así comienza la sección. No pedimos ni al fakir ni a la seta que hacía llover lluvias perfumadas que hacían contacto y se secaban. También hacía caer flores usando manos invisibles, ángeles. Se escuchaba aleteo de alas en la sección. No pedíamos ni al fakir ni al hechicero. El tigre miraba algo que lo espantaba después de hacer las fumigaciones al hechicero. No pedimos ni al fakir ni al hechicero una explicación del método por el cual sus respectivos fenómenos se efectuaban. Si se lo hubiéramos pedido, indudablemente habrían contestado como lo hizo un fakir a un viajero francés, que es por el poder de la voluntad, como lo hicieron por la voluntad, por ese gran poder de la voluntad, como lo hizo un fakir a un viajero francés, quien cuenta su historia en un número reciente de un periódico de Nueva York llamado El Franco-Americano. De la siguiente manera lo relata. Muchos de estos malabaristas y hindúes que viven en el silencio de las paguadas realizan proezas, hazañas que superan con mucho las prestidigitaciones de Roberto Houdini. Y hay muchos otros que producen los más curiosos fenómenos magnéticos y catalepsia sobre los primeros objetos que se cruzan en su camino. Interesante como lo narra el periódico. Muchos de estos malabaristas, viene la palabra de Malabar, es una región al sur de la India, donde hay muchas personas con estas características que hacen malabares. Ahí viene la palabra malabar, malabaristas. Muchos de estos malabaristas hindúes que viven en silencio las paguadas, meditando, realizan proezas, hazañas que superan con mucho las prestidigitaciones de Roberto Houdini. Prestidigitaciones, lo que hacen juegos de manos y otros trucos, son ilusionistas los prestidigitadores. Roberto Houdini, mencionado en esta obra varias veces, nació en 1805, era un ilusionista francés, no era mago, ilusionista. Considerado el padre del ilusionismo moderno, era relojero, era cuando accidentalmente recibió un libro de invocaciones y espiritismo y se interesó mucho en el arte, accidentalmente. Era relojero y le cayó ese libro y comenzó a tomar lecciones de un ilusionista local, en este caso. El gobierno de Francia lo envió a Argelia, que era la colonia francesa, para engañar, meter miedo con su truco de agarrar una bala marcada con los dientes, que la disparaban supuestamente y agarraba esa bala marcada con los dientes, para meter miedo que él tenía ese pueblo francés con los dientes. Porque los argelinos se dieron cuenta de los falsos milagros que hacían los cristianos franceses, como hoy en día actúan, nos van a actuar esos pastores, se curaron, tal persona está caminando y no caminaba, porque no lo hacen en un hospital, a ver, con pacientes realmente conocidos, no van con actuaciones baratas. Se dieron cuenta los argelinos que eran falsedades de esos franceses cristianos, por lo cual comenzó una revuelta. Y entonces, para atenuarlo, contrataron a Roberto Houdini que lo fuera a meter miedo con ese truco, que él era capaz de atrapar balas a los franceses. Y así los calmaron, increíble ignorancia. Así que muchos de estos malabaristas hindúes que viven en silencio las paguadas realizan proezas que superan con mucho las prestidigitaciones de Roberto Houdini. Y hay muchos otros que producen los más curiosos fenómenos de magnetismo y catalepsia sobre los primeros objetos que se cruzan en su camino. Otros de estos
magos que producen los más curiosos fenómenos de magnetismo, mesmerismo, que es una corriente vital del prana especializada por el doble etéreo, que cura a las personas y sale de los ojos y las puntas de las manos especialmente. Produce los más curiosos fenómenos de magnetismo y catalexia. Este es un trastorno repentino del sistema nervioso, la catalexia, caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad y de la sensibilidad del cuerpo, como cae en casos de muertes aparentes en este caso, los magnetistas y catalexia. Hay muchos otros magos que producen los más curiosos fenómenos de magnetismo y catalexia sobre los primeros objetos que se cruzan en su camino. Porque a menudo me he preguntado si los brahmanes, con sus ciencias ocultas, no habrán hecho grandes descubrimientos en las cuestiones que se han agitado recientemente en Europa. Es la pregunta que se hace en este periódico. Porque a menudo me he preguntado si los brahmanes, con sus ciencias ocultas, no habrán hecho grandes descubrimientos en las cuestiones que se han agitado recientemente en Europa. En este caso, los brahmanes, que son considerados ellos, nacieron de la cabeza de Brahma, el dios de ellos. Los brahmanes nacieron de la cabeza, los kshatriyas, los guerreros, nacieron del pecho, los comerciantes del estómago, y los sudras nacieron de los pies de Brahma. La explicación que ellos dan, por lo cual ellos son la cabeza, ¿no? El verdadero Brahman es el que tiene conocimiento de todo y lo comparte y enseña a los demás. Es el verdadero Brahman, el guerrero que lucha contra sí mismo para dominarse. Los kshatriyas, que eran como la familia del gran Sudovana, Siddhartha Gautama, era guerrero, el padre, era un rey. Porque a menudo me he preguntado si los brahmanes, con sus ciencias ocultas, que ese es su tema, si los brahmanes, con sus grandes ciencias ocultas, no habrán hecho grandes descubrimientos en las cuestiones que se han agitado recientemente en Europa, que era el espiritismo, el auge, la comunicación con el más allá, los mediums, las mesas volando, mensaúlismo. Ese es el subtema, las ciencias ocultas de los brahmanes. Y entramos ahora las grandes proezas que realizan los hindúes. Seguimos con el periódico, el relato. En una ocasión, mientras yo y otros estábamos en un café con Sir Maxwell, este ordenó a su dobochi, a su criado, que presentara al encantador. En una ocasión, mientras yo y otros estábamos en un café, tomando un café con Sir Maxwell, él nació Sir en 1775, era un oficial de la Marina Real Británica, que sirvió con distinción en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX, particularmente durante la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Sir Maxwell, en una ocasión, mientras yo y otros estábamos tomando café con Sir Maxwell, este ordenó a su dobochi, al dobochi, del jefe de la servidumbre, encargado de la vigilancia general y de las compras de la casa, ayuda de cámara del dueño de la casa, es el dobochi, como lo dice Jacoliot. En una ocasión, mientras yo y otros estábamos tomando café con Sir Maxwell, esto ordenó a su dobochi que presentara al encantador. En unos instantes entró un hindú delgado, casi desnudo, con rostro ascético y color bronceado. Entró el encantador, en este caso. Entró el hindú delgado, casi desnudo, con un rostro ascético y color bronceado. Alrededor de su cuello, de sus brazos, muslos y cuerpos había serpientes enroscadas de diferentes tamaños, en este caso. Serpientes de diferentes tamaños, en este caso. Él entró el encantador con las serpientes increíbles. Traía en el cuello serpientes enroscadas en las manos, en las piernas, en los muslos y alrededor de todo el cuerpo. Alrededor de él, de cuyo cuello, brazos, muslos y cuerpo había serpientes enroscadas de diferente tamaño. Después de saludarnos dijo: que Dios esté con ustedes. Soy Chik Chondor, hijo de Chik Gotan Maba. Ahí comienza este relato. Las grandes proezas que realizan los hindúes. Y entramos ahora el encantador y las serpientes bailarinas, que es muy típico esto en la India, ¿no? Serpientes bailando al son de la flauta mágica. Algunos le quitan los colmillos y el veneno y otros no, que son los verdaderos. Que son familia de los Sila, la familia de los otros, que dicen que son inmunes a ellos al veneno de la serpiente. Y cuando los tienen los hijos, en la muestra, si son suyos, le pegan a la serpiente, no les pasa nada. Pero si son una ponga de la mujer que estuvo con otro, se mueren porque la serpiente los pica.
El encantador y la serpiente es bailarina. Dijo nuestro anfitrión, Sir Maxwell. Queremos ver lo que puedes hacer, fakir. Respondió el fakir. Obedezco las órdenes de Shiva. Shiva es el diablo. Obedezco las órdenes de Lucifer, quien me ha enviado aquí. Poniéndose en cuclillas sobre una de las losas de mármol, se sentó el fakir en este caso. Dijo nuestro encantador, queremos saber, ve lo que puedes hacer. Respondió el fakir, obedezco las órdenes de Shiva. Shiva es el diablo. La tercera persona es la Trimurti, la Trinidad India. Es un dios de primer orden. Y en su carácter de destructor, como el diablo que destruye, es más elevado que Vishnu, es más elevado que Cristo, puesto que destruye solo para regenerar en un plano superior. Importante esa palabra, regenerar. Como está el mundo tan degenerado por las bestias masónicas judías. El diablo Lucifer es el verdadero el gran maestro que destruye solo para regenerar en un plano superior. Nace como Rudra, el Kumara, y es el patrón de todos los yogis. Rudra, como Narasimha. Le dicen Mahadeva, el gran dios al diablo, y el Trilochana, que tiene 3 ojos funcionando, el Trilochana. Le digo al fakir, el anfitrión, queremos ver lo que puedes hacer, respondió él. Obedezco la orden de Shiva, el diablo, quien me ha enviado acá con la serpiente. Poniéndose en cuclillas, se sentó al estilo oriental sobre una de las losas de mármol. Qué bello es el mármol, una piedra caliza, metamórfica, de textura compacta y cristalina del mármol. Las serpientes, cuando se sentó, se levantaron la cabeza y comenzaron a silbar, pero sin mostrar ira ni enojo, no mostraban eso. La serpiente se sentó él, las serpientes se levantaron la cabeza y silbaron, pero sin mostrar la ira. Luego, tomando una pequeña pipa, una pequeña flauta atada a una mecha de su cabello, produjo sonidos apenas audibles, imitando a la tailapaca, un pájaro que se alimenta de cocos machacados. Hizo esto el fakir. Tomando una pequeña pipa, en el PDF dice la traducción un caramillo, que es una flauta delgada. Atada a una mecha de su cabello, produjo sonidos y apenas audibles, infrasónicos, imitando a la tailapaca, que es un pájaro que se alimenta de cocos machacados. En ese momento, las serpientes se desenrollaron y una tras otra se deslizaron hasta el suelo, cuando sacó la flauta. En ese momento las serpientes se desenrollaron y una tras otra se deslizaron hasta el suelo. En cuanto tocaron el suelo, se levantaron cerca de 1/3 de sus cuerpos y comenzaron a llevar el ritmo de la música de su amo, al son de la flauta en este caso. Cuando tocaron el suelo, se levantaron cerca de 1/3 de sus cuerpos las serpientes y comenzaron a llevar el ritmo al compás de la música de su amo. Este fue su tema, el encantador y las serpientes bailarinas. Y entramos ahora. Las serpientes eran las mortíferas cobras de la India, las serpientes. De repente el fakir dejó caer su instrumento, su flauta, y pasó varias veces sus manos sobre las serpientes, le hizo pases magnéticos, de las que había unas 10, todas de la especie más mortífera de cobra india, todas más mortíferas de la especie. De repente el fakir dejó caer su instrumento y pasó varias veces sus manos sobre las serpientes, de las que había unas 10, y todas de la especie más mortífera de la cobra de la India. Es originaria de su continente hindú esta cobra. Era una isla antes de la India y fue avanzando poco a poco, millones de años, hasta que chocó contra la placa tectónica de Asia, y tras el choque se formaron los Himalayas, que separan lo que es la India del Tíbet. Es originaria de la serpiente del subcontinente hindú. Rara vez supera los 2 metros. Esta serpiente rara vez lo supera. Tiene pocos enemigos naturales, entre ellos la mangosta y la cobra real. Pocos enemigos naturales como la mangosta y la cobra real. En este caso, el fakir dejó caer su instrumento, su flauta, y le dio varios pases magnéticos a las serpientes, de las que había unas 10. Todas de la especie más mortífera de cobra india. Sus ojos adoptaron una extraña expresión. Los ojos del fakir, del encantador. Sus ojos adoptaron una extraña expresión y todos sentimos un malestar indefinible y tratamos de apartar la mirada de él, del encantador, que mirada más satánica. Todos sentimos un malestar indefinible y tratamos de apartar la mirada de él.
En ese momento, un pequeño chokra, dice el periódico franco-alemán, que el chokra es un mono, no es así, cuyo oficio era entregar fuego en un pequeño brasero para encender cigarros puros, se dio a su influencia, se tumbó y se quedó dormido. Como un mono bastante entrenado de esa manera, no es extraño. En ese momento, un pequeño chokra mono, cuyo oficio era entregar fuego en un pequeño brasero para encender cigarros, se dio a su influencia y se tumbó y se quedó dormido. Dice una nota. Chokra, esto es incorrecto. La palabra indostánica para mono es rukcharha. Probablemente se refiere a chokra, un pequeño sirviente nativo, en este caso, un pequeño sirviente nativo. En ese momento, un pequeño sirviente nativo, cuyo oficio, su trabajo era entregar fuego en un pequeño brasero para encender cigarros puros, se dio a la influencia. Se tumbó y se quedó dormido. Así pasaron 5 minutos. Y sentimos que si las manipulaciones se prolongaban unos segundos más, todos nos quedaríamos dormidos. Dice en este caso el autor de este periódico, en el relato del francés. Así pasaron 5 minutos y sentimos que si las manipulaciones, los pases magnéticos se prolongaban unos segundos más, todos nos quedaríamos dormidos en este caso. Este fue el subtema. Las serpientes eran las mortíferas cobras. Y entramos ahora. Las cobras estaban paralizadas por la influencia. Las cobras estaban paralizadas por la influencia magnética. Entonces Chondor, el encantador, se levantó y dando 2 pases magnéticos más sobre el chokra, sobre el sirviente nativo, le dijo: dale fuego a tu comandante. El joven mono sirviente se levantó y sin tambalearse se acercó y ofreció fuego a su amo. Increíble. Entonces Chondor se levantó y dando 2 pasadas más sobre el chokra le dijo: dale fuego al comandante. Y el joven mono se levantó y sin tambalearse se acercó y ofreció fuego a su amo. Le peñiscaron, le dieron tirones, hasta que no quedó duda de que estaba realmente dormido, magnetizado en este caso. Le peñiscaron, le dieron tirones y hasta que no quedó duda de que estaba realmente dormido. Ni se movería del lado de Sir Maxwell hasta que se le ordenara el fakir. Ni se movería el criado del lado de Sir Maxwell hasta que se le ordenara el fakir. Estaba mesmerizado. Luego examinamos las cobras, paralizadas por la influencia magnética, y yacían en el suelo cuán largas eran las cobras. Bueno, ya dejamos al muchacho. Luego examinamos las cobras paralizadas por la influencia magnética y yacían en el suelo cuán largas eran, casi 2 metros. Al levantarlas, las encontramos rígidas como palos. Estamos en un estado de catalepsia total, insensibles e inmovibles en este caso. Este fue el subtema. Las cobras estaban paralizadas por la influencia del chokra, de Chondor. Y entramos ahora a los pases magnéticos del encantador sobre los objetos inanimados. Los pases magnéticos del encantador sobre. Entonces el fakir las despertó, las cobras, y ellas volvieron y se enroscaron de nuevo alrededor de su cuerpo, de su cuello, de su brazo, de su cuerpo y de sus muslos. Entonces el fakir las despertó a las cobras y ellas volvieron y se enroscaron de nuevo alrededor de su cuerpo. Le preguntamos si podía hacer sentir su influencia en nosotros, si podía hacernos sentir su influencia de Chondor sobre uno. Después dio unos cuantos pases sobre nuestras piernas y al instante perdimos el uso de estas extremidades. No podíamos ni levantarnos de nuestros propios asientos en este caso. Dio unos cuantos pases sobre nuestras piernas y al instante perdimos el uso de estas extremidades. No podíamos levantarnos de nuestros asientos en este caso. Nos liberó con tanta facilidad como nos había paralizado. Nos tocó las piernas y nos paralizó. Después nos volvió a tocar y nos liberó. Con tanta facilidad como nos había paralizado. Chick Chondor cerró su sesión experimentando con objetos inanimados. Primero con las cobras, que eran objetos vivientes, ahora con los objetos inanimados. Chick Chondor cerró su sesión experimentando con objetos inanimados. Con simples pases de sus manos en la dirección del objeto sobre el cual se iban a actuar y sin levantarse de su asiento. Estaba sentado él en su vida. Con simples pases de sus manos en la dirección del objeto sobre el cual se iba a actuar sin levantarse de su asiento. Esos pases poderosos.
sí, sin levantarse de su asiento. Palideció y apagó las luces en las partes más alejadas de la habitación. Apagó las luces, solo haciendo movimientos de sus manos sentado. Palideció y apagó las luces en las partes más alejadas de la habitación. Movió los muebles, incluidos los divanes en los que estábamos sentados. Abrió y cerró puertas. Increíble, qué poder tenía Chondor. Palideció y apagó las luces en las partes más alejadas de la habitación. Movió los muebles, incluidos los divanes en los cuales estábamos sentados. Los divanes, que son muebles para sentarse o recostarse, similar al sofá, pero más alargado. Los divanes los movió donde estábamos sentados y abrió y cerró puertas. Este fue el subtema: los pases magnéticos del encantador sobre los objetos inanimados. Y entramos ahora, en este caso, el hombre debe dominar sobre todo. Es la lección que Elena nos da en este estudio. El hombre debe dominar sobre todo lo que hay en la tierra, ya sea animado, serpientes, animales o inanimado. El hombre debe dominar sobre todo en este caso. Al ver a un hindú que estaba sacando agua de un pozo del jardín, hizo un pase en su dirección, y la cuerda de repente se detuvo en su descenso, resistiendo todos los esfuerzos del asombrado jardinero. Lo paralizó, la cuerda que estaba sacando el agua, el jardinero. Al ver a un hindú que estaba sacando agua de un pozo del jardín, hizo un pase en su dirección, y la cuerda de repente se detuvo en su descenso, resistiendo todos los esfuerzos del asombrado jardinero. Con otro pase la cuerda volvió a descender, se volvió a lo que estaba. Con otro pase la cuerda volvió a descender. Le pregunté a Chick Chondor: ¿empleas los mismos medios para actuar sobre los objetos inanimados que sobre las criaturas vivientes? La pregunta que le hizo nuestra Elena en este caso, ¿no? ¿Empleas los mismos medios para actuar sobre los objetos inanimados, como fue el caso de las sogas, de las puertas que se cerraron y se abrieron, las luces que se apagaron, los divanes que se movieron? ¿Emplea los mismos medios para actuar sobre los objetos inanimados que sobre las criaturas vivientes, como el chonder, como la serpiente y como el criado? Él respondió, el encantador: solo tengo un medio, solo tengo. ¿Cuál es? La voluntad. ¿Qué palabra? Ahí Elena nos responde: si le hubiera preguntado al fakir aquel que hizo caer la lluvia perfumada, las hadas que estaban aleteando en la sesión, o las flores que caían por manos invisibles, o lo que hizo el otro hechicero sirio, medio cristiano y pagano, que fue que tras fumigaciones empezaron a ver los animales cosas extrañas, y el tigre se arrojó de miedo y rompió lo que es la cadena y lanzó y destruyó. Él respondió: solo tengo un medio de hacer todos estos fenómenos, ya sea con objetos inanimados o animados. ¿Cuál es? La voluntad. La fuerza de voluntad que debemos trabajar, la voluntad. La voluntad es el primero de todos los poderes. La voluntad, así va descendiendo en todos los planos. Primero es el espíritu Atma, después es el Buddhi, después la mente, después el Kama, el deseo, después es el prana, la vida, y después es lo que es el cuerpo astral. Y al final la voluntad desciende y se forma el cuerpo físico. La voluntad es el primero de todos los poderes. Y decía para hacerse lo siguiente: la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. Increíble. La voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. El gran Paracelso. Como todas las demás fuerzas, la voluntad es sectenaria en sus grados de manifestación. La voluntad es sectenaria como todas las demás fuerzas, como Fujat, como Kundalini. ¿Cuál es? Solo tengo un medio de hacerlas. ¿Cuál es? De pronto, es la voluntad. El hombre, que es el fin de todas las fuerzas intelectuales y materiales, debe dominar sobre todo. Es la lección que le nos da. El hombre, que es el fin de todas las fuerzas intelectuales y materiales, debe dominar sobre todo. El hombre, que es el microcosmo, es la corona de la creación aquí en la tierra. El hombre, que está dotado le dimos todo al hombre. Le dimos la mente. El aliento ocupaba un cuerpo, el deseo. El aliento ocupaba un cuerpo, la tierra no. El aliento ocupaba tal cosa. El aliento ocupaba una mente para abarcar el universo. Nunca lo tuvieron lo que son los cosmos, los creadores del hombre. El hombre, que es el fin de todas las fuerzas intelectuales y materiales, debe dominar sobre todo. Qué lección, qué pequeña párrafo. El hombre, que es el fin de todas las fuerzas intelectuales, el hombre del fin y de las fuerzas materiales, debe dominar sobre todo. Los brahmanes no saben más que esto, respondió Chondor. Los brahmanes no saben más que esto en este caso, el hombre. Magistral explicación, he aquí otro arcano revelado.
El hombre, que es fin de todas las fuerzas intelectuales y materiales, debe dominar sobre todo. Es el arcano que se nos ha revelado en este caso. Y pasaremos a leer lo que es el PDF, la traducción errónea que hizo Clemente R, para que se note la gran diferencia entre una traducción original en inglés. ¿Por qué le tomaste tantas atribuciones, Clemente R? Imbécil. Porque no viste la cosa como se te dio, como sabía. La cambió toda. Dice acá el PDF: no le preguntamos ni al fakir ni al hechicero el secreto de sus operaciones, porque de fijo nos hubiesen respondido poco más o menos como respondió cierto fakir a un viajero francés, según relata como así en un periódico neoyorquino, el franco-alemán, dice así, el franco-americano. En este caso, no les preguntamos ni al fakir ni al hechicero el secreto de sus operaciones, porque nos hubiera respondido, ¿cuál fue la respuesta? La voluntad, lo hacían todo con la voluntad. Dice el periódico El Franco-Americano, Nueva York, dice así: muchos prestidigitadores indos que viven retirados en el silencio de las tahuadas dejan tamañitos los juegos de Roberto Houdini, tamañitos. Diferente traducción. Pues los hay que efectúan curiosos fenómenos de magnetismo en el primer hombre o animal con quien se topan. Esto me ha movido a preguntar si la oculta ciencia de los brahmanes habrá resuelto muchos de los problemas que agitan a la Europa contemporánea. Era el subtema anterior, las ciencias ocultas de los brahmanes. En cierta ocasión estaba yo tomando un café con otros invitados en la casa de Maxwell. Aquí está mal escrito Maxwell. Es Sir Maxwell, aquí no le puedo decir. Cuando este ordenó a su criado, el Dobochi, que intrujera en el salón al hechicero. Es encantador, no hechicero. Era un indio flaco, de rostro macilento y tez broncínea, que iba casi desnudo. Era un indio flaco de rostro ascético, aquí dice macilento y tez broncínea, que iba casi desnudo y llevaba enroscado por todo el cuerpo hasta una docena de serpientes de diversos tamaños, todas ellas de la ponzoñosa especie de la obra del indostánico. Más o menos la traducción regular. Ella te explica que estaba la serpiente alrededor del cuello, de las manos, de los muslos y el cuerpo. Contaba con una docena de serpientes, eran 10, como 10, eran 12, hasta una docena de serpientes de diversos tamaños, todas ellas ponzoñosas, venenosas, especie de la obra del indostánico, era la cobra de la India. Al entrar en lo que es el encantador, saludó diciendo: Dios está con vosotros, soy Chik Chondor, hijo de Chik Kotamaba. Nuestro anfitrión entonces le preguntó: queremos ver qué sabéis hacer. Obedezco las órdenes de Shiva, que me envió aquí, respondió el hechicero, sentándose al estilo oriental sobre el pavimento. No, era sobre una losa de mármol, no fue el pavimento. Al punto irguieron la serpiente las cabezas y silbaron, sin señal alguna de irritación. Después tomó el hechicero una especie de caramillo, una flauta, que llevaba pendiente del cabello, e imitó en su tañido el canto de la tailapaca, a cuyo son se desenroscaron las serpientes y una tras otra se deslizaron por el pavimento con un tercio de su cuerpo erguido, de modo que se balanceaban al compás de la tocata de su amo, un poco diferente. Hay una llamada en la tailapaca, ave doméstica de Bengala que se alimenta de coco machacado. Aquí les puso ave doméstica de Bengala. Después tomó el hechicero una especie de flauta que llevaba pendiente del cabello e imitó con su tañido el canto de la tailapaca, a cuyo son se fueron desenroscándose las serpientes y una tras otra se deslizaron por el pavimento, es la tierra, con un tercio del cuerpo erguido, de modo que se balanceaban al compás de la tocata de su amo. De pronto dejó la flauta e hizo varios pases sobre las serpientes, cuya mirada cobró tan extraña expresión que todos los circunstantes nos sentimos molestos hasta el punto de apartar la vista de ella la vista. El chokra, que en la nota dice, en el texto del relato significa el viajero. En el texto del relato significa el viajero con esta palabra un mono, pero se equivoca en ello, porque en la India llaman mono al rup, charha. Seguramente chokra significa un paje o un sirviente. El chokra, que en aquel momento llevaba un bracerillo con lumbre para encender los cigarros, cayó al suelo sin fuerzas, quedándose dormido. Y lo mismo nos hubiera pasado a todos si el encanto hubiese proseguido unos minutos más, 5 minutos del encanto. Pero el hechicero hizo entonces unos cuantos pases sobre el muchacho,
el mono, y cuando le dijo, da lumbre a tu amo, estaba acostado. Se levantó rápidamente para, sin la menor vacilación, cumplir lo que se le había ordenado, da fuego a tu amo. A pesar de que continuaba dormido, según comprobaron los peñiscos y los golpes y estirones que al efecto le dieron los circunstantes al muchacho, golpes y todo. Según comprobaron los peñiscos, golpes y estirones que al efecto le dieron los circunstantes, estaba dormido. Una vez servida la lumbre a su amo, no fue posible apartarle del lado de su amo hasta que lo mandó el hechicero, en este caso el encantador. Entonces echamos de ver que paralizadas por los efluvios magnéticos yacían las serpientes en el suelo, rígidas como bastones, en completa catalepsia, hasta que despertadas por el hechicero, se volvieron a enroscar por el cuerpo, en este caso. Entonces echamos de ver que paralizadas por los efluvios magnéticos yacían las serpientes en el suelo, rígidas como bastones, como palos, en completa catalepsia, insensibles, inmovibles, hasta que despertadas por el hechicero se le volvieron a enroscar en el cuerpo, cuello, manos y muslos. Le preguntamos si sería capaz de influir en nosotros, y por toda respuesta nos hizo pases en las piernas, que se nos quedaron paralizadas hasta que con la misma facilidad las repuso en su normal estado de movimiento, en este caso. Le preguntamos si sería capaz de influir en nosotros, y por toda respuesta nos hizo pases en las piernas, que se nos quedaron paralizadas hasta que con la misma facilidad las repuso en su normal estado de movimiento. Chichondo terminó la sesión apagando las luces con solo dirigir hacia ella las manos desde su asiento, moviendo los muebles, incluso los divanes en los que estábamos sentados, abriendo y cerrando puertas y por último deteniendo y volviendo a soltar la cuerda de un pozo en el que aquel instante sacaba agua el jardinero. Un poco diferente, demasiado diferente. Chichondo terminó la sesión apagando las luces con solo dirigir hacia ella las manos desde su asiento, moviendo los muebles, incluso los divanes en que nos sentábamos, abriendo y cerrando puertas y por último deteniendo y volviendo a soltar la cuerda de un pozo en que aquel instante sacaba agua el jardinero. Era parte del jardín. Le dio las manos hacia él y se memorizó. Por mi parte, le pregunté al magnetizador si empleaba el mismo procedimiento respecto a los objetos inanimados que el de los seres animados, a lo cual me respondió diciendo que su único procedimiento era la voluntad, pues con ella puede el hombre dominar las fuerzas físicas y mentales, ya que es culminación y resumen de todas ellas. Muy diferente, aquí está mal redactado, mal traducido. No se llega a la misma profundidad que el original. Por mi parte le pregunté al magnetizador si empleaba el mismo procedimiento respecto a los objetos inanimados, caso la cuerda, que con seres animados, serpientes o el paje. A lo cual me respondió diciendo que su único procedimiento era la voluntad, era su único procedimiento la voluntad, pues con ella puede el hombre dominar las fuerzas físicas y mentales. Al cual me respondió diciendo que su único procedimiento era la voluntad, pues con ella puede el hombre dominar las fuerzas físicas y mentales, ya que es culminación y resumen de todas ellas. Añadió que ni los mismos brahmanes aceptarían a responder más concretamente sobre el particular, en este caso. Increíble. Por mi parte le pregunté al magnetizador si empleaba el mismo procedimiento respecto a los objetos inanimados que los seres animados en este caso. A lo cual me respondió diciendo que su único procedimiento era la voluntad, pues con ella puede el hombre dominar las fuerzas físicas y mentales. Es que su único procedimiento es la voluntad, que con ella puede el hombre dominar las fuerzas físicas y mentales. Lo puede dominar todo en este caso, las fuerzas físicas y mentales, ya que es culminación y resumen de todas ellas. Añadió que ni los mismos brahmanes acertarían a responder más concretamente sobre el particular. Increíble. Aquí hay una llamada. Dice lo siguiente del periódico neoyorquino Cabo del Franco-Americano. Vimos que la traducción es bastante inexacta. Vemos la última conclusión en este caso. El hombre, sin su único procedimiento era la voluntad. Solo empleaba eso. Esa es la respuesta. El gran poder que posee la voluntad en los seres humanos. Pues con ella puede el hombre dominar las fuerzas físicas
y mentales. Como ella puede el hombre dominar las fuerzas físicas y mentales. Eso está incorrecto la traducción, ya que es culminación y resumen de todas ellas. Añadió que ni los mismos brahmanes acertarían a responder más más concretamente sobre el particular. En 10 minutos, 10 minutos. Añadió que ni los brahmanes acertarían a responder más concretamente sobre el particular. Ni los brahmanes. Qué estudio que Elena nos ha conducido. Qué profundidad, qué mensaje. Aquí el final decía lo siguiente. Le preguntó a Chick Chondor lo que decir Maxwell. ¿Emplea los mismos medios para actuar sobre los objetos inanimados que sobre los objetos, las criaturas vivientes? Él respondió, solo tengo un medio. ¿Cuál es? La voluntad. Solo con la voluntad. El hombre, que es fin de todas las fuerzas intelectuales y materiales, debe dominar sobre todo. Totalmente diferente de traducción. El hombre, que es el fin de todas las fuerzas intelectuales y materiales, debe dominar sobre todo. El hombre, que es el fin de todas las fuerzas intelectuales y materiales, debe dominar de todo. Y los brahmanes no saben más que esto, en este caso los brahmanes. Aquí se amplió todo eso. Qué estudio que nos hace nuestra querida Elena, que fundó la Sociedad Teosófica, que tanto le costó a la Sociedad Teosófica y ahora está precedida por esa bestia Tim Boy, un norteamericano, una bestia masónica, que es un caparazón, es un oscurati, es un agente del mal. Como está toda la Sociedad Teosófica dominada por esos oficiales, puede ser Martín Liderman, un venezolano o judío oculto que está ahí en Crotona, o esa bestia, lo que es Isaac Hawley, el mexicano, o Enrique Rey, o Isis Resende, que estaba con un muchacho desnudo en una conferencia, o la otra vez que Pablo Sender, que se casó con una abuelita norteamericana, Michelle Sender, y hace una fojada. Engañadores, como son todas las bestias, o ese Francisco, esa bestia, Francisco Cuevas, ese calvo, es un masón oculto, y la otra bestia argentina, José Gorrochategui, otra limaña, hay esas bestias, como está la sociedad teosófica totalmente destruida, hablando de tonteras. Nadie habla sobre masones, sobre judíos, sobre sionistas, nadie menciona la verdad, solo estupidez, y aquí que allá no. Y ni uno de los autores, además de Elena, haya dicho la verdad sobre la masonería en el tomo 4 de esta obra. Dice que es un cadáver, que hace tiempo murió un cadáver, y lo comparó con la Iglesia Católica, que tiene más de 1700 años de putrefacción, desde el Concilio de Nicea, que se unió lo que es Constantino con esas bestias católicas, antes del verdadero cristiano decía la verdad, y por eso eran perseguidos por los romanos, por el Nerón, por Calígula, lo llevaban al Coliseo a hacer adorar por las bestias, ya por su fe seguían adorando y no se arrollaban ante ni un hombre. Eso, los católicos después se murieron con ese concilio de Nicea y actualmente es un cadáver. No hay que ir a la Iglesia Católica porque ahí hay malas vibras de putrefacción. Y la logia masónica lo mismo, pero con 300 años de putrefacción. La católica 1700. La masonería, que estuvo muchos años en el lado de la luz, del bien. La masonería que fue perseguida por los católicos, por los jesuitas. La masonería. Pero después cayó en 1700 la Gran Logia de Londres, por Elías Small, fue penetrada por los oscurati, por los judíos, y después se transfirió todo ese fuego a las logias americanas y francesas. La masonería actualmente es un cadáver. Benito Juárez, Simón Bolívar, Francisco Morazán, José Martí, Washington, Jefferson eran masones. Actualmente son los que dirigen el narcotráfico, son los que dirigen las fuerzas del mal, los masones, esas bestias masónicas que están detrás de la caída de los imperios, que son lo que son títeres de los judíos, los masones son su brazo armado político, la masonería de esas bestias en ese caso. Solo Elena nos comparte la verdad sobre esas masones en el tomo 4 de esta obra, como habla sobre las bestias jesuitas. El Papa Francisco es un violador de niños de los jesuitas. En Honduras, el cardenal Rodríguez mató hasta a su amante, el chofer, porque lo encontró con otro cura, y el Ministerio Público no le hizo absolutamente nada. Hay que meter preso a ese cardenal, esa bestia. Igual que ese dictador de Nicolás Maduro, esa bestia que hizo fraude electoral. El bravo pueblo de Venezuela se pronunció, quiere libertad, no quiere la esclavitud de esos malditos comunistas judíos, ese Maduro, que son sus cúpulas militares y ellos viven bien, viven como millonarios, y el pueblo sufriendo hambre, comiendo en la basura y emigrando, gran exilio. Más de 8 millones de venezolanos que se fueron a su patria por las malas condiciones que hay en su país, se fueron a Colombia, se fueron a Chile, se fueron a Brasil, se fueron a Estados Unidos, a lo que es arriesgar su vida en esos grandes trayectos para esas malditas bestias. Qué fraude hicieron tan grande ese 28 de julio, increíblemente, qué desastre. Ya lo tenían todo planeado esas bestias. Él decía que no iba a aceptar ni una derrota, pues sabía que iba a perder, que el pueblo ya está cansado, la misma bestia
12 años desde 2013 con ese mismo animal, engordando a él y a su mujer y a toda su familia y la gente empobreciéndose en Venezuela. Hay que hacer algo, María Corina Machado, hay que hacer algo. El mundo, a fuerzas del bien, hay que unirse y liberar ese país de una u otra manera. Hay que hacer algo, no podemos permitir esa gran injusticia para ese gran pueblo venezolano, el viva, el bravo pueblo, en este caso, esas malditas bestias. Y en Occidente, aunque anteriormente la OEA, ese Almagro, hicieron grandes fraudes acá, por ejemplo, pues, hablando de ese narcotraficante, Juan Orlando, esa bestia, por eso totalmente deben seguir lo que es la imparcialidad, tanto ya sea un dictador de derecha o un dictador de izquierda, son narcos, son criminales, son asesinos del pueblo, son fraudulentos, no han ganado ni una elección en este caso, esas malditas bestias, esas malditas alimañas. ¿Qué está pasando en este mundo hoy en día? La falsedad y la ignorancia, y la falsedad y la mentira están en todas partes. Nadie nos habla la verdad como de Elena, nos hacen estos libros sobre los jesuitas, sobre los masones, sobre los judíos, bestias, sobre las otras alimañas. El gran Führer tenía razón. La eugenesia debe prevalecer por el mundo, crear el Ministerio de Higiene Reproductiva. Ministerio de Higiene Reproductiva, no cualquiera va a tener derecho a reproducirse en el futuro, ese es el futuro, es el presente. No podemos permitir que los criminales, los narcos, las bestias, estos se reproduzcan porque generan solo más engendros en este caso, como sufrimos en este mundo por la presencia como de Donald Trump, como el Papa Francisco, como todas esas malditas alimañas. Increíble. Así que esta es la sabiduría que Elena nos comparte, esta obra que se la dedicó a la Sociedad Teosófica en 1877, 2 años después, para que estudien los temas de que ella trata. Estos estudios son para hacerlos en conjunto, con varias personas, no estudiar solo, sino compartir la lectura, para así aprendemos mutuamente, porque estas obras son realmente divinas, son realmente inspiradas, como se siente, como Él nos transporta estas escenas de ese relato del periódico franco-americano, de ese encantador de serpientes. La mente se va a ese lugar y mira todo lo que está pasando, porque es el poder de la verdad en este caso, porque la verdad prevalecerá. La verdad es lo más importante en el mundo. La verdad se debe decir por todas partes. Toda Latinoamérica sufre, desde el río Bravo hasta la Patagonia, Chile, pobreza, miseria, ignorancia. Todos son países católicos. Desde México a Chile, países católicos. Argentina, católico. Brasil, católico. Por eso estamos en el subdesarrollo, en la miseria e ignorancia. Ahí en el norte, por eso nos humillan, hacen todo lo que quieren, porque ellos están más adelantados, no son católicos, se liberaron de esas malditas bestias. Tuvieron un gran Martín Lutero que los liberó a todos ellos, en este caso a Holanda, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Suecia. Son países libres hoy en día, ya no hay bestias católicas ahí. Acá los católicos están por todas partes, están infiltrados en la universidad, están filtrados en el narcotráfico. La Iglesia Católica, el lado activo del narcotráfico son unas malditas bestias, unas malditas alimañas. Y cerraremos con las invocaciones finales, el estudio de esta noche. Gracias a nuestra querida Elena, que nos transmite la luz, nos transmite la fuerza, nos transmite la verdad en este caso. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos, maestros de la gran fraternidad oscura. Fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. E inspiren a todos los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades y hambrunas y tanto más, que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso, por la ciencia, la humanidad, inspiran a los dirigentes de todas las naciones, para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones, que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero, que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad 2024 y siempre, y permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos de servicio por el cual estamos más capacitados. Que así sea.
Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su Hijo, el Anticristo, nacido y engendrado de una santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella Virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él sucede ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte e infierno perdurables. Sata. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, oh manifestada conciencia proterva, oh Fojad indómito y etérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mamantárico, que tu